John Cena y me encantan los autos. Desde que tuve el primero a los 14. Me tienen obsesionado. No hay forma cool de hacer esto. Chicos, estoy atorado. He podido conducir todos, lujosos, camionetas y autos deportivos. De 50 a 160 kilómetros por hora en segundos. Si tiene 4 ruedas, tengo que saber todos sus detalles. Me siento igual que al salir del túnel en WrestleMania. Así me emociona. Mi pasión por los autos se compara con mi admiración por la gente con determinación, energía y perseverancia. Para mí, no hay nada mejor que conectar con gente, averiguar qué los mueve al éxito. Acompáñenme con las celebridades más exitosas del planeta para hablar de qué los mueve en el camino y en el corazón, con detalles íntimos e historias que jamás habían oído. Además, vamos a ver vehículos que son más que increíbles. Esto es Al Volante con John Cena. Hoy estoy en Los Ángeles para reunirme con uno de los beisbolistas más prolíficos, Mookie Betts. Desde que llegó en 2014, ha conquistado las grandes ligas del béisbol. En sus primeros 10 años ganó 7 veces el All-Star, ganó 6 guantes de oro y fue elegido jugador más valioso de la Liga Americana. Ganó 2 veces la Serie Mundial. Estas estadísticas hacen que Mookie valga su peso en oro. ¡Mookie! Por eso los Dodgers le ofrecieron un contrato en el 2020 por $365 millones, el tercer contrato más grande en la historia deportiva de los Estados Unidos. Casado y con 2 hijos. Quiero escuchar cómo comenzó su carrera y cómo equilibra las largas temporadas con su familia. Y escuché que es excelente en el boliche. Sé lo que piensa. No ha visto a nadie. ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo Sí, estás, estoy amigo? muy bien. ¿Todo bien? Gracias por hacerme sentir como en casa e invisible. Solo necesitaba uno. Solo eso. No tienes que preocuparte Gracias, el resto amigo. del tiempo. Eres un gigante. Esa es una observación interesante. Sí. Muchas gracias por recibirme. Me gustan los autos. ¿Te consideras amante de los autos? Yo no lo diría así. Me gustan los autos. Pero no me considero amante de los autos, ¿sabes? Tal vez sí, no sé. ¿Tienes un favorito que uses a diario? Diría que mi iX es grande para poner todo mi equipo deportivo dentro. Así puedo pasar de un deporte al otro. ¿Qué otros deportes practicas? Quiero llevarte al boliche. Primero quiero perforar una bola, pero antes de perforarla, te mostraré el auto nuevo que compré y que en realidad no fue mi idea. Fue de unos amigos que ya conocerás. Me dijeron que debía vivir la vida, gastar dinero. Voy a mostrarte de qué hablo. ¿Puedo? ¿Quieres verlo? Sí, por supuesto. No sé si quepo por ahí. Sé que soy invisible. Arriba. Recién lo compré y repito, Santo a mis cielo. amigos les importa más que a mí. Digo lo mismo que tus amigos. Sí. Lo sacaré para que lo veas. Este auto es hermoso. Nada se compara con la fabricación artesanal de un Rolls Royce. Este es único. Trataré de no entusiasmarme, pero este es hermoso. Este es, por lo que parece, un Cullinan Black Badge de Rolls Royce. Bautizado en honor al diamante Cullinan, una piedra de 3.000 quilates descubierta en Sudáfrica en 1905, el Rolls-Royce Cullinan tiene un precio base de $325,000. Pero costoso no significa frágil. El Cullinan es resistente. Rolls-Royce envió al aventurero Corey Richards a los lugares más desafiantes del mundo y le hizo probar el auto hasta el punto de destrucción. Pero no importa quién lo use. Después de un día de manejar todo terreno, te puedes relajar con su refrigerador y su decantador de whisky, vasos y copas de champán.
Amigo, Rolls es conocido por los tapacubos fijos. Tú te mueves, ellos no. Se nota que es un Black Badge por los neumáticos, la parrilla, la figura femenina voladora y el emblema de Rolls-Royce. Sí, claro, sí. Tan solo el color Sí. es un pedido especial. Sí, ni siquiera... Puedes obtener lo que sea en Rolls-Royce, pero todo cuesta dinero. Tus amigos eligieron bien. Solo Sí. la línea de carrocería, que es esta pequeña franja, cuesta mucho dinero. Me encantaría verlo por dentro si está bien. Ábrelo, por favor. Amigo, es impresionante. Se nota que el auto es totalmente personalizado porque Rolls-Royce te dejó elegir diferentes colores. 3 es lo máximo Sí. que puedes elegir. Tienes 3 aquí. Sí, lo sé. Tienes naranja, verde que están afuera y terminaron con un bello azul marino. Es un hermoso vehículo. Antes de subir, quiero que me acompañes a jugar boliche. Me hiciste el día. Es un hermoso vehículo. Antes de subir, quiero que me acompañes a jugar boliche. Me hiciste el día. Es mi regalo para ti. Muchas gracias. Aquí es donde perforo las bolas. Ok, Dime algo, ¿sabes jugar boliche? un poco. Sé que 300 puntos es perfecto. Sí. Y sé que ostentas algunos juegos de 300 puntos. Felicidades. Gracias, señor. Vas a tener que entrenarme porque Está bien. no soy nada Por bueno. supuesto. Tendrás que ayudarme. Sí, eres un gran atleta, así que lo lograrás. Soy como un pedazo de arcilla entre Sí. tus manos. ¿Cuál será mi puntaje hoy? Creo que tu puntaje será 123. Bien, genial. ¿Cuál será el tuyo? ¿Te parece 240? Ok, ahora, ¿cómo te sentirías si te gano? Amigo, tal vez renuncie. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo ahora? Me aseguro de que el pulgar estará muy cerca. Lo solucionaré. Carajo, hará ruido. Sí, adelante, hazlo. Me interesa. Esta es la parte que me relaja. ¿En serio? ¿Es como tu espacio de meditación? Así es. Es hermoso. ¿Cuál es tu primer recuerdo del boliche? Mi mamá y yo jugábamos en la Liga de Adultos Jóvenes. Ok, Y el primer año que jugamos en la liga ganamos. Es un recuerdo muy especial porque aún ahora jugamos juntos. ¿en serio? Sí, incluso ahora seguimos jugando. Es más que boliche. Es algo que mi mamá y yo disfrutamos hacer. Muy bien. Pon tu mano ahí y veamos si entra. Solo quiero asegurarme de que tu dedo no se atore. Ok. Fíjate cuando lo metas y que no sea incómodo. Oye, estamos entrando Hola. en territorio desconocido. Hola. Es muy cómodo. ¿Está bien? Eso creo. Vámonos. Claro. Iré por mis bolas. Mookie Betts va por sus bolas y Voy lleva la por mis mía. bolas. Qué buen bolso. Traje mi bolso grande. Sí. Ahora rodarán. Las bolas de Mookie Betts son pesadas. Pero debo confesarles, hay asientos ahí debajo y te puedes sentar. ¿Sí? ¿Te quieres sentar? Amigo, Deberíamos hacerlo. Te sientas aquí y te relajas. esto... ¡Qué demonios! Ya me hiciste el día. He aprendido algo de boliche. Quiero aprender más de béisbol, pero quiero hacerlo en el Vamos. auto. Ya es hora. ¿Quieres que te abra la puerta Sí, o tú puedes? sí quiero. Será genial. Sí. Será genial. Gracias. Espera. Amigo. Me parece lo más cool. ¿Cómo creciste? Mis padres hicieron un gran trabajo. Tuve una niñez hermosa. Lo que recuerdo es, creo, tenía 8 y mi padre se retiró. Cuando llegó a casa, fue cuando subí de nivel.
porque me acompañaba a las prácticas, salíamos a practicar, contrataba a los mejores entrenadores, íbamos a los mejores campos, viajábamos por todas partes para jugar. Yo jugaba casi todos los días entre béisbol, básquetbol o fútbol. Si tienes a tu mamá y a tu papá ahí, te sientes cómodo, ¿sabes? Nothing's gonna shake you when you got a foundation. No, nothing's gonna shake you when you got that tough love. ¿Cuál es el consejo más importante que te han dado tus padres? ¿O el mejor consejo? Bueno, mi madre siempre decía, si no eres bueno en algo, déjalo y encuentra algo en lo que sí seas bueno. Si quieres ser mecánico y repruebas el examen 2 o 3 veces, puedes seguir intentando, no tiene nada de malo. Pero mi mamá decía, ¿para qué? Encuentra algo en lo que seas bueno. Saber parar. Detente. Mi padre me enseñó todo sobre invertir dinero. Obviamente todo lo de padre e hijo, las abejas y las flores, me enseñó todo eso. Pero algo que de verdad me marcó fue invertir y ahorrar dinero. Cuidar tus finanzas. No creo que muchos reciban ese consejo. ¿En qué año te seleccionaron? 2011. Tenía 18. Y ahora tienes 31. 31. ¿Cuál ha sido el mayor cambio en tu vida? Diría que los mayores cambios fueron volverme empresario con mi compañía productora y yo mismo. También están mis hijos y estar casado. Esas cosas. Felicidades por ambos. Gracias, señor. Mi esposa y yo jugamos boliche los lunes. Así pasamos tiempo juntos. Ella y mi madre conectaron gracias al boliche. Juegan en torneos de dobles y esa clase de cosas. El boliche fue con lo que empecé. Lo hice antes de jugar béisbol. Seguro que cuando la gente piensa en ti siempre te visualiza con un uniforme. Sí. Pero hay un Mookie Betts cuando te quitas el uniforme, cuando te quitas la careta. ¿Cuáles crees que son las diferencias más grandes entre el Mookie Betts con uniforme y el que no tiene la careta? ¿Cuáles crees que son las diferencias más grandes entre el Mookie Betts con uniforme y el que no tiene la careta? Diría que soy más amable, más hospitalario. Tengo modales y le abro la puerta a la gente. Hago mucho de lo que mis padres me enseñaron. Pero cuando llego al campo, tengo fuego. Tengo un fuego en mí que no puedo explicar. Cuando era más joven, el Mookie Betts en uniforme era callado. Y esa era la única manera en que podía soportar ese fuego interior. ¿Me entiendes? Ahora, cuando juego, ese fuego sigue ahí. Pero puedo dejarlo ahí. Sé cómo encenderlo y apagarlo. Ahora, si estás en las gradas, iré a saludarte. Te lanzaré una Y bola. antes no podías. No lo hubiera hecho. Ok. I keep getting better. Every time they come around here, gotta keep things clear like back. I keep getting better. ¿Qué tengo que hacer si voy a un juego de los Dodgers? Te invitaríamos a batear. Es obligatorio. No podría golpear el agua aunque me cayera de un bote. Bueno, No veo bien. está bien. Sostengo mi libro así. Te diré algo. Tienes que batear. Tendrás que darme el bat de los picapiedra o uno de cricket. No hay manera de que anotes un jonrón sin batear. ¿Entiendes? Es un buen consejo. Así que vas a intentarlo. Ok. Y después, es que no he probado los Dodger Dogs. ¿En serio? Nunca los he probado, pero me quedan 9 años. Cuando dices me quedan 9 años, ¿es todo? Sí, seguro. Verás, ¿Seguro? seguro. Tendré 40 y mi hija tendrá 14 o 15. Mi hijo tendrá como 10. En mi experiencia, mis padres siempre me acompañaron y quiero hacer lo mismo con mis hijos. Estar ahí, porque estos 10 años y desde que ella nació y hasta que me retire, no podré estar presente. Porque Las estaré temporadas son trabajando. largas. Son largas, no podré estar con ella. El entrenamiento de primavera empieza en febrero y acaba en noviembre. Para eso me pagan. Así que debo hacerlo. Y para ti hoy, saber cuándo acabará el fin del camino para mí será dentro de 9 años. ¿Qué te hace sentir? El béisbol es algo que has hecho casi toda tu vida. Sí, hacia el fin, tal vez sea triste, amigo. Durante un tiempo es lo que me definió. Porque para mí nada sustituye ir al vestidor
abordar un avión y desarrollar relaciones con tanta gente durante 20, 30 años Es una que llevo vida en esto. increíble. Cada vez que escuchas el crujido de un bat y los gritos de la multitud, de alguien que dice, debo dejarlo pronto, pero no sé cuándo. Sí, Amigo, quiero seguir ahí. sí. Ni siquiera lo pensaba. Qué buena pregunta. Me quedan 9 años. Recuerdo la primera vez que firmé 12 años. Dios mío. Firmé durante 12 años y ahora cada año pienso que es uno menos. ¿Sabes? Debes encontrar más significado en la vida Así afuera. es. No es lo que te define. Y por eso creé una casa productora. Intento construir Mookie Betts Enterprises con mis amigos cercanos. Será bueno para la transición. Hablaste de tus amigos. Sí. Amigos, ¿de qué fase de tu vida? Somos 4 que hemos sido mejores amigos desde sexto grado. Cam Lewis, Brandon McPhail y Andrew Montgomery. Cam y yo creamos la productora. Y un tipo llamado Jeff Mason, al que apodo One, número 1. Hemos sido amigos los últimos 12 o 13 años. Ahora, a los 31, con esto por Dime. delante y con todo lo que hemos hablado, ¿qué te mueve? Quiero decir que mi familia, mis hijos. Sé que es un gran cliché, pero como hombre debo proteger y proveer. Si los veo felices, estoy feliz. Ahí está mi paz interna. Eres muy sabio para tu edad. Gracias, amigo. Dale un abrazo a tus papás de mi parte. Seguro lo haré. Tú también, hermano. Desde mi perspectiva, te criaron bien. Y para ti, hoy anotaré 120 o más. Ok, 123. 120. ¿123? Tienes que intentarlo. Me gustan las probabilidades. Son mis amigos. ¿Cómo están? Él es Cam. Cam, ¿cómo estás? Lo conozco desde sexto grado. Él es Juan. Juan, Juan tal? o Jeff. un placer conocerte. Igualmente. Ustedes conocen a Mookie desde Lo hace hace más años. fácil. Quiero que hablemos sobre la faceta de empresario de Mookie Betts. Ok. En cuanto a negocios, crearon su casa productora, One Marketing Group. una nueva empresa para ustedes. ¿Por qué eligieron el entretenimiento? Para hacer programas. Sí, ¿programas de qué tipo quieren hacer? Nuestras vidas, experiencias. Nuestra cultura. Sí, Ok. nuestra cultura. Y nuestras luchas. Tienen... Y éxitos. Sí. Muchos. ¿Sabes? Son como dos lados de la moneda. Sí. ¿Entiendes? ¿Qué has aprendido? Paciencia. Sí. Genial. Paciencia. ¿Vas a estar bien? Sí. 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 ¿Jugamos? Sí, te Te di una dije. chuza de ventaja. Suerte. Oye, por favor. Suerte. No quiero decir que me haces un favor. Tu bola se siente genial. Tú puedes. Bien. Estuvo bien, ¿no? Sí, bueno, en realidad no. Derribaste La bola algunos. tiene que girar. ¿Algún consejo ahora que vieron mis habilidades? No, creo que no tienes ¿No solución. tengo solución? A este ritmo será difícil que llegues a 123. No lo voy a lograr, amigo. Ya veremos. Vamos. Excelente. John. No podrás llegar a 123, pero tienes que hacer uno de estos para llegar a 100. No podrás llegar a 123, pero tienes que hacer uno de estos para llegar a 100. Es lo que necesita ahora. Y aquí va. Lo Está merezco, bien, lo está merezco. Acepto un 99. Es un enorme esfuerzo. Gracias por apoyarme en la primera fila. Lo necesitaba. Tu turno. Si hago 3 chuzas, tendré un pavo. Un pavo sería genial. Aún no hemos visto uno. Sí. Es bueno. Será chusa. Ahí Muy está. bien. Hazlo, John. Lo volverá a hacer. Dios.
Se me rompe el corazón. No llores, Se John. rompió mi corazón. Anotamos 200. Tú anotaste. Yo no sé jugar. Los dejaré con esto. Muchas gracias, amigo. Gusto en John. conocerte. Gracias, Sí, amigo. señor. Mucho gusto. Igualmente. Gracias por invitarme. Amigo. Sí, señor. Me Fue hiciste maravilloso. el día. Sí, Felicidades por el auto, pero más importante por los amigos que tienes. es un placer. Y muchas Solo gracias. necesito que te lleves la bola, pero no vuelvas a usarla. No, ya le quité la mala energía. Seguro. ¿Me la puedo llevar? Sí, claro. Este 99 se ve hermoso. Me voy a casa con mi bola. Mookie podría llegar a estar en el Salón de la Fama y con todo su talento mostrar que los buenos pueden ser los primeros. En cuanto a su Rolls Royce Cullinan, los amigos de Mookie eligieron bien. Es elegante, tiene mucha clase. Sin embargo, Mookie se siente igual de cómodo llevándolo a su boliche favorito a jugar con su esposa y su mamá. Ya sea derribando bolos o bateando bolas, algo es seguro. Mookie es un campeón. Bienvenidos a un lugar que me mueve. Mi cochera. Con ustedes, el Honda Civic Type R 2021. Este vehículo es muy especial porque simboliza mi relación con la familia Honda. Me enorgullece ser su vocero y es como si hubieran hecho un Honda Civic para mí. Es un auto para todos los días, con el corazón de un motor de carreras. Tiene transmisión manual con 3 pedales y palanca de cambios. Hoy en día es el mejor dispositivo antirrobo del mercado. Es un auto compacto, con un maletero enorme, así que si fuera a una exhibición y comprara otro auto, podría meterlo aquí e ir a casa. Bueno, ya hablamos suficiente de esta belleza. Vamos a pasear. Este es mi auto de todos los días. Es divertido, me mantiene alerta. Ahí está. Ahora les diré por qué este auto es especialmente importante para mí. Resulta que representa crecimiento. Era un hombre terco que ama los autos. Creí saberlo todo y luego llegó este Civic Type R 2021. Y me quedé boquiabierto. Hay algo en el camino, no se preocupen. Son cojines. ¿Vieron eso? En terreno peligroso. Puedes tener comodidad, confiabilidad, buena apariencia y mucha diversión solo con 4 ruedas. A veces hay que admitir que no lo sabes todo. Y esto es lo que este auto es para mí. Así que hasta la próxima. Soy John Cena y no olvides seguir preguntándote ¿qué te mueve?